Saqueo al desnudo. Sheinbaum expone los mapas del robo de recursos. La bomba ha estallado. Lo que por décadas fue un secreto a voces, un murmullo en los pasillos del poder y un grito ahogado en las comunidades rurales de México, hoy se ha puesto sobre la mesa con una claridad brutal y documentada. La virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, ha hecho algo más que una declaración política. Ha desplegado los mapas. Mapas que no muestran tesoros, sino que exponen las cicatrices de un saqueo sistemático, un saqueo de los recursos más vitales de la nación. Y en el centro de esta tormenta, dos frentes de batalla quedan expuestos: la lucha por el litio, el oro blanco del futuro, y la guerra silenciosa por el agua, el recurso más esencial para la vida. La afirmación desde el gobierno mexicano es inflexible y directa. Estados Unidos, Canadá y las corporaciones transnacionales involucradas en este despojo están equivocados, han abusado de la confianza y de las leyes laxas de gobiernos pasados. Y ahora el nuevo gobierno de México no solo está investigando, sino que está actuando para resolverlo de raíz. Este es el primer gran golpe sobre la mesa de la nueva administración, y sus réplicas ya se sienten en Washington y Ottawa. En este video vas a descubrir los detalles impactantes que revelan estos mapas secretos. Conocerás los nombres de las empresas y los mecanismos que utilizaron para apoderarse del agua y los minerales de México, dejando a las comunidades en la sequía y la pobreza. Y lo más importante, entenderás la estrategia maestra que Claudia Sheinbaum y el gobierno mexicano están implementando para revertir décadas de saqueo y reclamar la soberanía nacional. Analicemos y exploremos la historia con esta noticia de última hora. Toda la verdad sobre esta conspiración de décadas se revelará ahora mismo. No apartes la vista de la pantalla, porque lo que escuches a continuación podría cambiar tu visión de cómo funciona el mundo y las relaciones de poder. Comencemos. Esto no es un asunto menor. No estamos hablando de una simple disputa comercial o de un desacuerdo diplomático. Estamos hablando del futuro de 130 millones de mexicanos. Hablamos de la capacidad de la nación para controlar su propio destino, para garantizar agua a sus ciudadanos y para participar en la revolución tecnológica global en sus propios términos, no como un simple proveedor de materia prima barata. Durante más de 30 años, bajo el amparo de políticas neoliberales, se firmaron concesiones que hoy se revelan como auténticos actos de traición a la patria. Se entregó el control de vastos territorios y recursos a cambio de promesas de inversión que, en muchos casos, solo dejaron contaminación, conflictos sociales y una riqueza que fluyó directamente al extranjero. Lo que está haciendo Sheinbaum no es solo una auditoría, es un acto de recuperación de la soberanía. Es decirle al mundo que México ya no es una piñata de recursos lista para ser rota por el mejor postor. Para entender la magnitud de lo que se ha revelado, primero debemos hablar de estos mapas. No son simples representaciones geográficas, son el testimonio gráfico de un despojo planificado. Imaginen un mapa de México superpuesto con miles de polígonos de colores. Cada polígono, una concesión minera o de agua otorgada a una empresa extranjera. Ahora, superpongan otro mapa, el de los acuíferos del país, las fuentes de agua vitales para la agricultura y el consumo humano. Y uno más, el de las comunidades indígenas y sus territorios ancestrales. Lo que aparece es una imagen aterradora. Las concesiones mineras, principalmente a empresas canadienses y estadounidenses, se superponen directamente sobre las fuentes de agua más críticas, en las regiones más áridas del país. Los mapas demuestran, sin lugar a dudas, que se otorgaron permisos para extraer oro, plata y cobre utilizando métodos que consumen y contaminan millones de litros de agua, exactamente en los lugares donde el agua es más escasa. Un analista político, experto en la historia moderna de México, lo describe de esta manera. Estos mapas son la confesión firmada de los gobiernos anteriores. Muestran un patrón deliberado. No fue un error, no fue una casualidad. Fue una política de Estado diseñada para beneficiar al capital extranjero a costa del bienestar del pueblo mexicano. Se vendió la idea del desarrollo y la modernización, pero lo que estos mapas prueban
es que fue un desarrollo para otros, una modernización que secó nuestros campos y envenenó nuestros ríos. Esta exposición pública de los mapas es una jugada estratégica. Ya no es la palabra de un político contra la de una corporación. Son datos duros, georreferenciados. Es la evidencia irrefutable que el gobierno usará en las cortes internacionales y en la renegociación de los tratados comerciales. Es el arma con la que México va a la guerra. Una guerra que no se peleará con balas, sino con documentos, con la ley y con la presión popular. Ahora profundicemos en los dos recursos clave en el centro de esta batalla, el agua y el litio. Son las dos caras de la misma moneda del saqueo. Por un lado, el recurso más antiguo y esencial para la vida. Por el otro, el mineral que definirá la tecnología y la economía del siglo XXI. Comencemos con el agua. Los mapas revelados por el equipo de Sheinbaum muestran una concentración alarmante de concesiones de agua para uso industrial en estados como Baja California, Sonora, Chihuahua y Zacatecas. Zonas desérticas o semidesérticas donde cada gota cuenta. Casos como el de la cervecera Constellation Brands en Mexicali, que fue cancelado por el presidente López Obrador tras una consulta popular, son solo la punta del iceberg. Los mapas muestran docenas de proyectos similares, megafábricas, operaciones mineras a cielo abierto y enormes complejos agroindustriales de exportación que han secado literalmente acuíferos enteros. Un experto en economía y recursos hídricos lo explica así: el modelo era perverso. Una empresa extranjera obtenía una concesión para usar millones de metros cúbicos de agua a un costo irrisorio, casi gratuito. Usaban esa agua para producir bienes, como cerveza o bayas, que luego exportaban en su totalidad. En la práctica, lo que estaban exportando era agua virtual mexicana, dejando a las comunidades locales sin acceso al recurso para sus necesidades básicas. Es el colonialismo del siglo XXI disfrazado de libre comercio. Y las cifras, aunque el gobierno aún las está consolidando para su informe completo, son devastadoras. Se habla de que en ciertas cuencas del norte del país, más del 80% de los derechos de agua legalmente constituidos están en manos de un pequeño puñado de grandes corporaciones, muchas de ellas extranjeras. Esto ha creado lo que se conoce como estrés hídrico inducido, una sequía provocada no por la falta de lluvia, sino por la mala gestión y la sobreexplotación corporativa. Y luego está el litio. Si el agua es la batalla por la supervivencia presente, el litio es la batalla por la soberanía futura. México posee uno de los yacimientos de litio más grandes del mundo, principalmente en el estado de Sonora. Este mineral es esencial para las baterías de los coches eléctricos, los teléfonos móviles y los sistemas de almacenamiento de energía. Quien controle el litio controlará una parte fundamental de la transición energética global. El gobierno de López Obrador dio un paso histórico al nacionalizar la exploración y explotación del litio en 2022, declarándolo un mineral estratégico, propiedad exclusiva de la nación. Sin embargo, la presión no ha cesado. Las empresas que ya tenían concesiones mineras para otros metales en esas zonas argumentan que tienen derecho a explotar también el litio que encuentren. Un estratega geopolítico lo detalla. Estados Unidos y China están en una carrera feroz por asegurar las cadenas de suministro de minerales críticos. Para Washington, tener a México como una fuente segura y dócil de litio es una prioridad de seguridad nacional. No van a aceptar un no por respuesta fácilmente. Usarán el TIMEC, los paneles de arbitraje y toda su maquinaria diplomática y mediática para intentar revertir la nacionalización o encontrar lagunas legales para que sus empresas se beneficien. Los mapas de Sheinbaum son cruciales aquí, porque demuestran cómo estas concesiones, otorgadas originalmente para oro o cobre, fueron posicionadas estratégicamente sobre los yacimientos de litio, anticipándose a su valor futuro. Fue una jugada de ajedrez a largo plazo, y México apenas se está dando cuenta de que le estaban haciendo jaque mate. Aquí es donde reside la sinergia, la conexión brillante y aterradora entre los mapas del pasado y la estrategia del futuro. Esto no es solo un ejercicio de memoria histórica.
Los mapas del despojo del agua y las concesiones mineras no son dos problemas separados, son un único plan maestro que ha operado durante décadas. La revelación de Claudia Sheinbaum conecta los puntos de una manera que nunca antes se había hecho a nivel oficial. La estrategia es clara. Al exponer el saqueo histórico del agua, se crea el argumento moral y legal para invalidar o renegociar las concesiones mineras que ahora amenazan el litio. El mensaje es: ustedes, corporaciones y gobiernos extranjeros, no tienen credibilidad. Ya nos demostraron cómo operan. Nos quitaron el agua con la excusa de la minería de oro. No vamos a permitir que ahora nos quiten el litio con las mismas tácticas. Es un movimiento de una audacia tremenda. Se está utilizando el daño visible y tangible de la crisis del agua que afecta a millones de mexicanos en su día a día como palanca para proteger un recurso estratégico para el futuro, el litio, cuyo valor aún es abstracto para la mayoría de la población. Se está construyendo un caso legal y político que dice: el patrón de abuso es consistente. Las concesiones otorgadas en el pasado son nulas de origen porque fueron dadas en detrimento del interés nacional y del derecho humano al agua. Por lo tanto, cualquier derecho derivado de esas concesiones, incluido el acceso al litio, es igualmente ilegítimo. Esta es la jugada que pone en jaque a las transnacionales. Ya no pueden esconderse detrás de la letra pequeña de contratos firmados por funcionarios corruptos hace 20 años. El gobierno mexicano está cambiando el tablero de juego por completo. El efecto dominó de esta acción va mucho más allá de las fronteras de México. Es una señal para toda América Latina y para el sur global. Si México, el socio comercial más grande de Estados Unidos, se atreve a hacer esto, ¿qué impide que lo hagan Bolivia, Chile, Perú, Argentina, países también ricos en recursos y con historias similares de explotación? Este movimiento podría inspirar una ola de nacionalismo de recursos en toda la región, donde los países comiencen a auditar masivamente las concesiones del pasado y a exigir condiciones mucho más justas para el futuro. Podría ser el comienzo de la formación de un bloque de países productores de minerales estratégicos, similar a la OPEP con el petróleo, que pueda negociar en conjunto con las superpotencias y las corporaciones, en lugar de ser divididos y conquistados uno por uno. Para la economía global, el impacto es sísmico. Las cadenas de suministro que daban por sentado un acceso barato y sin restricciones a los recursos de México ahora están en duda. Los fabricantes de automóviles en Estados Unidos que contaban con el litio mexicano para sus planes de vehículos eléctricos ahora enfrentan una incertidumbre radical. Esto los obliga a reevaluar su dependencia y potencialmente a ofrecer acuerdos mucho más beneficiosos para México, que incluyan la construcción de fábricas de baterías y vehículos en el país, compartiendo tecnología y generando empleos de alto valor, en lugar de simplemente llevarse la materia prima en camiones. México está pasando de ser un peón a ser un jugador con capacidad de dictar sus propias reglas. La respuesta de los países involucrados, principalmente Estados Unidos y Canadá, será predeciblemente hostil, aunque se moverá en varios niveles. Públicamente expresarán profunda preocupación por el clima de inversión en México y la falta de certeza jurídica. Invocarán los capítulos de protección de inversiones del TMEC y amenazarán con costosos paneles de arbitraje internacional. Sus medios de comunicación afiliados comenzarán una campaña para pintar a Sheinbaum como una radical, una líder antinegocios que está llevando a México al aislamiento. Pero detrás de escena, la respuesta será más matizada. Saben que necesitan a México, necesitan su estabilidad, su cooperación en seguridad y sí, necesitan sus recursos. La estrategia probablemente será una combinación de presión máxima y negociación. Intentarán aislar a México diplomáticamente, pero al mismo tiempo enviarán emisarios para tratar de llegar a un acuerdo que les permita salvar la cara y asegurar al menos una parte del pastel. ¿Qué podría hacer México? La estrategia del gobierno parece ser la de resistir la presión inicial, apoyándose en la legitimidad popular de sus acciones y en la solidez de la evidencia presentada en los mapas. El objetivo no es expulsar toda la inversión extranjera, sino redefinir radicalmente los términos.
El nuevo orden que México busca no es uno de aislamiento, sino uno de asociación entre iguales. Un orden donde las ganancias se compartan de manera más equitativa, donde la protección del medio ambiente y de los recursos hídricos sea innegociable y donde la soberanía nacional no sea solo una frase en la Constitución, sino una realidad palpable. Si México tiene éxito, podría sentar un precedente que reconfigure las relaciones entre el norte y el sur global para las próximas décadas, marcando el fin de la era del neocolonialismo de recursos. Al final de esta tormenta de revelaciones y movimientos estratégicos, quedan 3 lecciones fundamentales. La primera es que la soberanía no se hereda, se defiende todos los días, y a veces esa defensa requiere confrontar el pasado para poder construir el futuro. La segunda lección es que los tratados de libre comercio pueden contener las semillas de la dependencia y el despojo si no se negocian con firmeza y visión de Estado, priorizando siempre el interés nacional sobre las presiones externas. Y la tercera, y quizás la más importante, es que la información es poder. Al sacar a la luz estos mapas, al poner la verdad en manos del pueblo, el gobierno mexicano ha movilizado a su aliado más poderoso, una ciudadanía informada y consciente, dispuesta a defender lo que es suyo. La pregunta que queda en el aire es inmensa y definirá el sexenio que comienza. ¿Logrará esta audaz estrategia resistir la colosal presión internacional que se avecina? Si fuera presidente, ¿haría lo mismo que la Serra Sheinbaum? Cuénteme su opinión en los comentarios. Si este video le pareció interesante y revelador, por favor dale a me gusta, compártelo con todos tus contactos y suscríbete para no perderte ni un solo detalle de esta historia que está cambiando a México y al mundo.